Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya comenzamos nuestra edición de hoy de Reunión de Pauta en este frío día de otoño aquí en Santiago, por lo menos, en este día martes 12 de abril, una temperatura que apenas rozó los 22 grados por la tarde acá en la capital. Ha ido bajando rápido la temperatura, se siente ya que estamos entrando derechamente en la época de otoño con las temperaturas ad hoc, por lo menos durante esta semana, pero bueno, uno nunca sabe con las sorpresas que nos puede traer el clima aquí en la zona central. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5 a esta hora de la tarde, al cierre del día. Comenzamos con nuestra revisión de los temas de la semana en profundidad, con el análisis y los puntos de vista que traen nuestros panelistas para generar este espacio de conversación y de debate sobre los temas de la semana. Están listos nuestros panelistas, así que damos inicio dándoles la bienvenida, por supuesto, a nuestro equipo. Mauricio Rojas, profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo, está conectado desde Suecia junto a nosotros. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Sebastián, ahora te escucho hablar de 22 grados y hablas de frío. 22 grados sería maravilloso acá en Suecia. Me imagino. Un verano. Eso te iba a preguntar. Allá están entrando en la primavera, ¿no? ¿Y con qué temperatura? Estamos con 10, 11 grados, y, en fin, pasando frío todavía. Todo depende de la perspectiva, es cierto. Yo además soy más violento, entonces estas temperaturas no son tan agradables de alguna manera. Bueno, está bien. Carlos Williamson también está junto a nosotros, profesor titular de Economía en la Universidad Católica y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. María Olivia Recart se suma en unos minutos también al panel de Reunión de Pauta para iniciar la conversación del día de hoy. Pero partamos, vamos a empezar nuestro análisis del día. Hay hartos temas que vamos a estar revisando en el día de hoy, las noticias coladas de nuestros panelistas también, como siempre, muy buenas, pero el día de hoy la pauta estaba marcada fundamentalmente por lo que ha presentado el gobierno como un proyecto alternativo, han dicho, así lo han calificado, de hecho, proyecto alternativo al quinto retiro de fondos previsionales. Es una iniciativa que va con discusión inmediata, o sea, el gobierno tratará de acelerar rápido este debate. Y en lo fundamental lo que establece es una diferencia, como les explicábamos antes en la tarde, es una diferencia respecto a la forma en la que se podría realizar un quinto retiro, porque este proyecto que está planteando el gobierno permite un adelanto de los fondos previsionales, pero con objetivos súper específicos, es más acotado. Lo que busca es generar recursos para el pago, por ejemplo, de deudas de arrastre en los servicios básicos, del crédito hipotecario, deudas de salud, entre otros temas. El monto puede ser más o menos parecido porque el límite está también en el 10% en todo caso. Pero claramente esta fue una movida del gobierno porque no estaba logrando alinear a su coalición en el rechazo al quinto retiro. Y así se entiende entonces que haya presentado esta iniciativa que sorprendió a muchos dentro del gobierno, incluyendo también a varios dentro de la coalición de gobierno. Y lo que queremos analizar es eso, la movida estratégica que ha dado el gobierno. Carlos, ¿te parece adecuado el timing de este proyecto, la forma en la que sale de este lío legislativo en el que estaba con el quinto retiro? A ver, sorprendió a muchos, incluso a la subsecretaria de Hacienda, que no tenía conocimiento de esto. Bueno, en parte. Yo creo que esto es una derrota política del gobierno. En el boxeo hay un término que se usa mucho, que es decir, tirar la toalla, que en el fondo significa darse por vencido. Le ocurrió al gobierno, fue incapaz, ¿no es cierto?, en el fondo de alinear al oficialismo frente a una posibilidad de quinto retiro, sintió la derrota y salió jugando, enviando un proyecto alternativo, igual que con el póker, ¿no es cierto?, los dos y dos más, ¿no es cierto?, proyecto alternativo, que a mi juicio tiene las mismas características, a pesar que se dice que son retiros para fines específicos, es una mala política pública. Y eso tiene que reconocerlo, a pesar de que han tratado de revestirlo con una serie de otras consideraciones con el tema de la inflación. Primero, efectivamente son fines específicos, como decía Sebastián, pero son fines específicos bastante amplios. Pagar deuda de salud, alimenticias, hipotecarias, servicios básicos, deudas financieras, bancarias y no bancarias. Todas ellas generan al final, ¿no es cierto?, una capacidad de gasto y por lo tanto generan liquidez. Yo me pregunto, ¿quién de los, 7 millones de cotizantes hoy día no podría acceder a alguno de estos beneficios que además no serán tributables? Ojo, no son tributables. Por lo tanto, yo creo que aquí se abre nuevamente la posibilidad de un retiro bastante masivo y con las implicancias que esto puede tener desde el punto de vista inflacionario. Ahora, hay que reconocer, y ese es un dato bastante conocido, ¿no es cierto?, que hoy día la inflación
parte importante ha sido la consecuencia de la liquidez provocada, entre otras cosas, por los retiros previsionales. Claro. Estamos en una economía que está sobrecalentada. El mercado laboral muestra, ¿no es cierto?, un aumento de los salarios nominales porque hay un descalce entre oferta y demanda. Es interesante también que el último informe del Banco Central señala de que la alta liquidez disponible se mantiene, para que ustedes tengan una idea. Si uno toma, por ejemplo, un año y medio atrás, ¿no es cierto?, y lo compara con lo que es hoy día, los saldos en cuentas corrientes, tanto cuentas corrientes como cuesta vista, que cuesta vista, ¿no es cierto?, básicamente Banco Estado, han aumentado, están un 60% por encima. Por lo tanto, hay una tremenda liquidez en la economía. En consecuencia, esto viene a agravar una situación, y por mucho que el ministro de Hacienda, que ha tratado, en el fondo, de revestir esto con el efecto, diciendo que va a ser acotado el efecto inflacionario, es básicamente un quinto retiro, ¿no es cierto?, que está, como digo, revestido en un proyecto de ley que tiene esas características. Y por último, un comentario que yo creo que tenemos que también considerarlo. El tema de la inflación no solamente, digamos, tiene que ser como el argumento frente a un posible retiro previsional. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando la inflación esté acotada, ¿no es cierto?, esté rebajada? Y entonces se presenta la posibilidad de un quinto, un sexto retiro. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a decir, digamos, ahora, ¿cuál va a ser la justificación? La justificación no solamente la inflación. La justificación es que se está utilizando un fondo, que son los fondos previsionales, para pensiones futuras. Más allá del tema inflacionario, hay un tema aquí de fondo, que una política pública es mala, que es perversa, y yo creo que es una derrota política del gobierno. Ajá. Bien. Mauricio. Bueno, yo coincido con Carlos, es una derrota muy inquietante porque se da al mes de que el nuevo gobierno ha empezado y se pone en la situación prácticamente que estaba Sebastián Piñera, pero después de 2 años muy difíciles, de un gran desgaste, es decir, que no tiene control sobre su coalición. Este es un dato que en realidad es desde el momento 1 del gobierno. Así que bueno, hizo lo posible. Ahora yo tengo un matiz respecto a lo que dice Carlos. Es cierto que es una mala política pública. Cualquier incremento de la liquidez es una pésima política pública hoy día, pero es la menos mala dentro de las opciones que estaban planteadas. O sea, si la opción era sacar el 10% para cualquier uso, lo cual era una bomba realmente, como dijo Marcel, totalmente inflacionaria, etc. Esto por lo menos trata, y esto es lo que Marcel trató de hacer, de matar este dinero, de congelarlo, de que no salga a comprar al supermercado, digamos. Esa es la cuestión, para decirlo muy simple, y que no tenga, por lo tanto, un impacto tan negativo en la inflación, especialmente, que está desbocada hoy día en Chile, sin duda, por las razones que Carlos argumentaba. Ahora, Marcela tuvo que hacer un esfuerzo acá muy grande, y parece que están alineando la coalición detrás de esta nueva propuesta. Así parece. Lo cual le da un pequeño respiro al presidente, lo pagó duro, pero un pequeño respiro. Sí, pero ya se lanzó inmediatamente Daniel Jadot, por ejemplo. Sí, claro. Y eso te quería preguntar 2 cosas que me gustaría profundizar. La primera es si es que el gobierno de alguna manera logra adelantarse para evitar una derrota política que podría haber sido peor con todo esto. Y en ese sentido, ¿cómo evalúas tú la estrategia que se ha desarrollado, la estrategia política? Pero por otro lado también, ¿qué efectos puede tener esto dentro de la coalición cuando no todos están tan cuadrados con esto? Dentro del Partido Socialista por lo menos hay división también dentro de la idea de apoyar o no el quinto retiro a pesar de esta propuesta. Sí, claro. O sea, van a haber, lógicamente, díscolos, vamos a ver cuántos van a ser. Va a haber gente de la derecha también que va a votar por el retiro, por el 10%. Lo que hizo Jadot hoy día es muy realmente sorprendente, porque el partido se cuadró con la nueva propuesta, pero Jadot salió inmediatamente a decir que esto era un apoyo al sector financiero, a los bancos. O sea, está tratando al gobierno de un aliado prácticamente de un gobierno neoliberal. Es realmente muy serio. La primera parte que tú me preguntabas, ¿cuál era, Sebastián? Era respecto a la estrategia política, en el fondo, a tratar de evitar una derrota política mayor, porque la otra opción era, en el fondo, oponerse al proyecto, insistir con esto y tratar de frenar el proyecto, pero con el riesgo de que no lo consiguieran al final, porque pareciera que la fuerza de los retiros se mantiene muy viva, ¿no? A pesar del cambio de Congreso y del momento económico que estamos viendo, que es bien distinto. Sí, no, es evidente que el gobierno
se dio cuenta que iba a una derrota. Estas derrotas son graves, especialmente a un mes de haber asumido. O sea, el desgaste que esto produce, como te digo, esto es Sebastián Piñera, pero 2 o 3 años después de haber asumido y después del estallido social, delictual, etc. O sea, es una situación de desgaste del gobierno bastante seria. Y vamos a ver qué ocurre con los sectores más extremos de la coalición. Bueno, Jadwe los representa, vamos a ver ahí en la convención qué pasa, pero indudablemente que todo esto no pinta bien para el gobierno. Bueno, ya está con nosotros María Olivia Recart, rectora de la Universidad de Santo Tomás, quien se ha sumado también a la reunión de pauta. ¿Cómo estás, María Olivia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, María Olivia, hablábamos particularmente del timing respecto al proyecto que ha presentado el gobierno para frenar el quinto retiro. ¿Qué te pareció la movida política que ha hecho el gobierno? Una movida totalmente política. Yo no. Mira, creo que desde el punto de vista político, el balance que hace el gobierno es un balance de agilidad política, porque por lo menos tratan de contener algo antes de que suceda, ¿no? Y no dejar que suceda para después lamentarse y llorar sobre leche derramada. Vamos a ver si les va bien o no. Y claro, y yo creo que lo que dice Mauricio es cierto. Creo que Jadwe respira por la herida y no sabe cómo hacer otra cosa que respirar por la herida, que no le hace bien a su gobierno, ¿no? Este es un gobierno en que el Partido Comunista está comprometido, lo dijo Tellier y lo dijo claramente, sí. Y el gesto político de hacer, ¿no es cierto?, un proyecto propio es para que los de su sector salgan un poco más aliviados a poder rechazar, ¿no es cierto?, el quinto retiro, aprobar este. Ahora, independiente de eso, es una mala política, ¿ah? Pero con sentido pragmático y realista, uno tiene que decir, mira, la verdad es que, bueno, es mejor esto a un quinto retiro. Ajá. Claro, y por ahí va la movida. En todo caso, algunos diputados ya están buscando firmas para un sexto retiro. Diputados del Partido de la Gente. Carlos Williamson quiere discrepar de mí. No, perdón, es que perdónenme, o sea, este es un quinto retiro promovido por el gobierno, por favor. Entendámoslo bien. Cuando yo, ¿no es cierto?, pago una deuda de 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, tengo 1 millón de pesos de más de liquidez. Esto es equivalente, digamos, que tenga la capacidad de gasto de 1 millón de pesos. Es un quinto retiro, ¿no es cierto?, promovido por el gobierno. Y es una derrota política desde el punto de vista conceptual, porque ellos partieron diciendo, digamos, que el quinto retiro era pésima política pública. Desde el punto de vista estrictamente de coherencia política, es mejor desde el punto de vista de coherencia política que el retiro hubiese sido promovido por el Congreso más que por el Ejecutivo. En ese sentido, yo creo que es una tremenda irresponsabilidad, perdónme que lo diga, irresponsabilidad lo que ha hecho el gobierno. ¿Y qué pasa con el pragmatismo político, Carlos, que mencionaba María Olivia? Obviamente también, que aquí, digamos, por supuesto que hay un tema político detrás. Yo simplemente hablo de coherencia política. Ajá. La coherencia política, digamos, aquí se puso en duda, ¿no es cierto?, y el gobierno cedió. Y lo hizo además entre gallo y medianoche, porque el hecho de que la subsecretaría de Hacienda no sepa de esto tiene que haber salido, digamos, en una cocinería ayer en la noche, ¿no es cierto? Y rápidamente un proyecto de ley, a lo mejor lo tenían preparado, porque está bien redactado el proyecto, entre paréntesis. Ajá. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale con este proceso y cómo se tramita este proyecto. Veremos qué es lo que ocurre con eso en las próximas jornadas, porque está con discusión inmediata, así que eso significa poner el acelerador también en el trámite legislativo ahí en Valparaíso. Estamos con María Olivia Recart, Carlos Williamson, Mauricio Rojas, y nos vamos a nuestro tema de fondo para nuestro primer bloque, para hablar sobre la figura del expresidente Ricardo Lagos, que de manera algo sorpresiva quizás surgió en medio del debate que se ha estado generando por el trabajo de la Convención Constituyente, para profundizar en ese tema de una entrevista con Radio Duna, y ahí se refirió largamente al trabajo que está desarrollando, al proceso, a los temas que está abordando y a cómo se enfoca ya el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Decía el expresidente que es un momento delicado, decía que hay que escuchar a los ciudadanos y que podemos arreglar, así lo decía, todavía cosas que están en proceso de elaboración. Lo importante es ponernos de acuerdo. ¿Qué es una constitución?, decía el ex mandatario. Pero luego, en uno de los temas que quizás generó más revuelo, decía, me temo que podemos tener una constitución muy inadecuada para las necesidades del país. Hay algunas cosas que se han aprobado que me parecen muy graves y cuando se les ha hecho ver, efectivamente, han retrocedido. Las palabras de Ricardo Lagos generaron revuelo dentro de la misma convención, incluso resonaron ahí. Evidentemente que no todos estaban muy de acuerdo con lo que había planteado, pero de todas maneras logró marcar algo de pauta también el expresidente
el expresidente Lagos. Mauricio, ¿cómo interpretas tú las palabras del expresidente y qué repercusión crees que pueden tener finalmente desde el punto de vista político? Bueno, Lagos renace de alguna manera y lo hace porque hoy día hacen falta las figuras razonables, como lo que él representa. O sea, Lagos encontró sorprendentemente, porque estaba muerto políticamente hace mucho tiempo, no solamente muerto, asesinado por los suyos, lisa y llanamente, y de pronto encuentra una situación donde su papel, su rol, su palabra, tiene mucho sentido. Yo creo que hoy día somos todos laguistas de alguna manera después de lo que ha dicho, porque es la razonabilidad política. Ahora, hay otro aspecto muy importante. Lagos se pone en la posición del padre frente al adolescente que le falta el respeto y que no sabe lo que está haciendo. Y le dice, muchacho, si hay un rechazo, la constitución que queda no es la de Pinochet, lleva mi firma. Por lo tanto, atente a la verdad, se lo dice directamente, infórmate mejor. Y advierte una cosa muy importante, van derecho a la derrota. Y esto lo entiende también Boris, yo creo que este problema no lo debe dejar dormir muy bien, porque realmente, así como van las cosas, si un Lagos está diciendo lo que está diciendo, es que están muy mal encaminados. Carlos. Yo agregaría, digamos, lo que dice Mauricio, que a mí me sorprende la declaración de don Ricardo, partiendo de la base, digamos, que Ricardo Lagos hace tiempo que, junto con otros políticos del pasado, ¿no es cierto?, que pesan bastante poco en la política chilena. Hay que recordar un poco que fue bastante ninguneado cuando alzó la voz, ¿no es cierto?, en la última elección presidencial. Y la omisión de su nombre en el discurso de las grandes alamedas de Boric, ¿no es cierto?, fue elocuente y yo creo que lo dejó a él dolido, a pesar de que él dijo, lo entiendo, hay un tema político, pero fue duro y reaccionó con mucha dureza, porque cuando dice Lagos, ¿no es cierto?, que es una afirmación bastante tajante, que el rechazo no es un terremoto, ¿ah? Y que lo que sucedería es que no sería la constitución de los 4 generales, sino que sería mi constitución, la constitución que yo firmé, ¿no es cierto? Es una declaración bastante fuerte que en el momento actual, en el contexto actual, que alguien diga con el peso político, digamos, que tiene todavía el punto de vista de la influencia a nivel intelectual, por lo menos don Ricardo, que diga que el rechazo no es un terremoto, es una situación bastante compleja, como lo hizo ver, ¿no es cierto?, Barraza, ¿ya? Sí. Que dijo que en el fondo todo esto, ¿no es cierto?, es una manera, digamos, de reivindicar en el fondo lo que es la dictadura. Así que yo creo que esto ciertamente está trazando una línea que yo creo que se está comenzando a mirar, a ver, ¿no es cierto?, en la discusión actualmente de la Comisión Constituyente. ¿En qué sentido? Están actuando el golpe. Yo creo que en lo que hubo ayer, por ejemplo, con respecto al tema indígena, se nota, y las declaraciones posteriores, digamos, se nota que hay, ¿no es cierto?, la sensación de que de pronto puede ser cierto que el rechazo sea finalmente el resultado en el próximo plebiscito. Entonces, está la situación compleja desde el punto de vista de la convención. María Olivia. Yo quiero partir haciendo como no sé si es un mea culpa o un reconocimiento, porque no sé si la gente nos escucha todos los martes y se acordarán, pero yo sé que mis 2 contertulios aquí y el director, el conductor de nuestro programa, yo en realidad nunca pensé que el rechazo tenía alguna probabilidad de ganar. Yo tampoco. Y lo primero que digo hoy día es que cuando uno ve que sale presidenta Bachelet y sale el presidente Lagos y que hay más voces, ¿no es cierto?, del mundo de la centroizquierda, sí, o de la izquierda, para no poner a los amarillos ahí al medio, diciendo que la probabilidad del rechazo con todas las encuestas, ¿no? Y las encuestas que además en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de quizás de constituyentes no, porque eso fue más exótica, pero en esas elecciones estuvieron muy cercanas a los resultados finales. Cuando estas encuestas salen y todo, creo que hay la primera cosa es que yo creo que, claro, yo no vi que el rechazo tuviera la probabilidad de ganar y hoy día creo que es un grito en todas las esquinas de que el rechazo tiene alta probabilidad de ganar si las cosas avanzan como siguen hoy día. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, María Olivia, ahora lo que te iba a preguntar, volviendo al tema del rol de Ricardo Lagos en todo esto finalmente, es qué significa para los sectores más críticos de la convención el que Ricardo Lagos, ¿no?, su figura, el expresidente, plantear lo que planteó, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la validez de la opción del rechazo, ¿no?
partí por ahí porque yo creo que además hay mucha gente que estaba como yo quizás adentro de la constituyente, ¿no es cierto?, convencionales, y que estaban pensando que esto era imposible, que ganara el rechazo, y tenían una cierta como impermeabilidad al realismo y al pragmatismo. Y yo creo que cuando sale la presidenta Bachelet, sale el presidente Lagos, sale la encuesta, creo que hay primero un darse cuenta de que es posible, y de hecho dentro de los sectores extremos también hay extremos moderados que se han ido, ¿no es cierto?, moderando un poco más para equilibrar la posibilidad de que el rechazo salga o no. Esa es la primera cosa, en general. Lo segundo que quiero decir es que el presidente Lagos dio muestra una vez más de un pragmatismo enorme. Yo creo que, no sé si reapareció o no reapareció, no sé quién pesa en la política hoy día. No sé si Ricardo Lagos hoy día, el presidente, expresidente, hoy día pesa más que antes. Pero lo que sí es que salió, rugió, y rugió junto con varios más, y se generó un eco, ¿no es cierto?, de algo que podría ser real, y me parece que la conjunción de personas que han hecho el llamado de atención están mirando el futuro del país, y creo que cuando uno ha sido gobernante, y cuando hemos estado en el gobierno, y sabemos lo difícil que es gobernar, hay voces adentro del gobierno también que dicen, chuta, aquí tiene que haber algo que está pasando, y creo que el presidente Boric y un grupo de gente dentro del gobierno ven con peligro, ¿no es cierto?, el resultado de la convención. Ajá. Y creo que además, en tercer lugar, Ricardo Lagos, expresidente, dio muestras de una gran valentía. Creo que la presidenta Bachelet y él dieron muestras de gran valentía al hacer notar su visión de que sería no solo un fracaso, sino que también es un riesgo el documento como está hoy día para el país del futuro, y que la mayor inclusión permite augurar un mejor pronóstico, no solo de aprobar, sino que de tener una sociedad más equilibrada para lo que nos espera en el futuro. Mauricio, ¿coincides? Sí. Ahora, fíjate que el expresidente puso el foco en un punto muy importante. Él dijo esto de lo plurinacional, esto no lo acepto. Dijo, Chile es una nación antigua, formada por todos nosotros, y hoy día se está poniendo en cuestión la nación chilena. Creo que ese es un punto central, que los constituyentes extremistas no han entendido, que están jugando con pólvora. Cuando se pone en cuestión la idea del país, la idea de la unidad nacional, desde los símbolos hasta la definición jurídica de lo mismo, se está afectando algo que yo creo que casi solamente eso ya daría para el rechazo. Y creo que Lagos hace muy bien al apuntar a ese aspecto, porque no se puede tolerar la destrucción de Chile. Esto no es broma lo que se está haciendo. Cuando tú dices, perdona, los símbolos, porque hoy día se aprobó los símbolos que son los mismos que conocemos nosotros, ¿no? Ayer se aprobó esos, finalmente, sí. Ayer, la bandera, el himno. Es que lo que dijo Lagos lo impactó. Pero si tú ves cuál es la realidad de todo esto, es un Estado plurinacional, con símbolos equivalentes. No solamente eso, en las manifestaciones de estos sectores extremistas no se ven banderas chilenas. Tú estarás consciente de eso. Este es un proyecto de destrucción de Chile. Y eso Lagos lo apuntó muy bien, y eso no se va a permitir. Carlos, respecto al peso específico que tiene Ricardo Lagos, ¿cuánto crees que logra calar efectivamente en los grupos de izquierda que están en la convención? Ojo, no los que están fuera, digamos, o no en el mundo de la concertación, que evidentemente reconoce el liderazgo del expresidente, pero de los que están dentro de la convención. Bueno, lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Los socialistas tienen aquí la llave maestra, ¿no es cierto? Los socialistas tienen, ¿no es cierto?, un contingente de convencionales que puede torcer la balanza, ¿no es cierto?, en cualquier sentido. Así que ellos tienen una responsabilidad. Evidentemente que el discurso del expresidente Lagos va un poco orientado a ese grupo. Ahora, él mencionó varias cosas que no son muchas, pero son muy importantes. Dijo, por ejemplo, que eliminar el Senado es un error, ¿no es cierto? Ese punto es, ¿qué va a pasar con las regiones? Si todo se concentra, ¿no es cierto?, en la Cámara, y que en la Cámara sabemos que por la distribución de los votos, digamos, Santiago, Valparaíso, Viña y Concepción, básicamente van a ser los que van a tomar, ¿no es cierto?, van a trazar, ¿no es cierto?, el desarrollo futuro del país. Entonces las regiones se ven menoscabadas sin el Senado. Lo segundo que dijo, importante también, además de que decía, bueno, el rechazo no es un terremoto, ¿no es cierto?, porque lleva mi firma la actual Constitución,
Después habló de una constitución que no puede ser pétrea, o sea, que no se pueda cambiar, ¿no es cierto?, simplemente, que tiene que haber algún grado de flexibilidad. Luego también dijo algo importante, los artículos transitorios. Si se aprueba una constitución, ¿no es cierto?, no puede elegir de forma inmediata, ¿no es cierto?, y los parlamentarios en ejercicio debiesen terminar su periodo. Y por último, pero se preocupó por el tema del Consejo Nacional de Justicia. No tenemos tiempo aquí para tratar, digamos, el Consejo Nacional de Justicia quedó, a pesar de que tiene una función que es un poco distinta a la que se había planteado inicialmente. Entonces, el conjunto de propuestas de Lagos son bastante duras, ¿no es cierto?, porque obligarían, ¿no es cierto?, a cambiar un poco el sentido, el fondo, ¿no es cierto?, de lo que se está planteando en todos estos temas, y no sé si están dispuestos todos los constituyentes y los socialistas particularmente a torcer, ¿no es cierto?, la mano de lo que fue inicialmente la propuesta de las comisiones y finalmente que se tome en cuenta lo que está diciendo el expresidente. Así que se verá un poco en el momento adecuado si efectivamente tuvo o no incidencia en ese sector. Sí, en una semana súper relevante porque se vota ya el informe de la Comisión de Sistema Político, el informe del acuerdo, ¿no? Sí. Que se alcanzó en la última negociación, que duró hasta muy tarde. Bueno, eso se tiene que votar ya en la Comisión de Sistema Político. Luego veremos qué espacio hay para los cambios en el Pleno, pero va a ser bien relevante en ese sentido. También las definiciones que se hagan en la Comisión de Sistema de Justicia. Bien, el análisis que ustedes escuchan de María Olivia Recart, Mauricio Rojas, Carlos Williamson, nuestro panel de este día martes. Nos vamos a ir a una pausa. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conoce 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Los invitamos a escuchar Marcando Pauta aquí en la 100.5. Corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. Hola, soy Constanza López y quiero invitarlos a que se informen sobre el mundo de la construcción, el rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Todos los sábados al mediodía, escucha Café de la Construcción. Conduce Constanza López. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta, claro, comenzamos nuestro segundo bloque, como siempre, con la efeméride del día de hoy. 12 de abril, pero del año 1961. El astronauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio. El astronauta estuvo por cerca de 48 minutos en el espacio. En total, el viaje duró 108.
todo un premio para los esfuerzos que venían haciendo los soviéticos, que estaban en plena carrera por el desarrollo y la conquista del espacio, en una competencia directa con su gran rival de la época, los Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Gagarin pasaría a la historia, por supuesto, y quedaría su nombre marcado para la carrera espacial con este hito que se alcanzó un 12 de abril, hace exactamente 61 años. Escuchas Reunión de Pauta, en Pauta 100.5. María Olivia Recart, Mauricio Rojas, Carlos Williamson, nuestro panel de este día martes 12 de abril, para seguir revisando las noticias coladas, la selección de temas que han hecho nuestros panelistas el día de hoy. Y les propongo que hoy día partamos hablando de noticias internacionales y un tema que ha generado harta preocupación a nivel mundial. Lo trae Mauricio Rojas este tema. Por 10º día consecutivo, Shanghái superó el récord de casos diarios por COVID-19 en medio de una cuarentena, Mauricio, que ha sido bien dura, ¿no? Y que han denunciado los mismos habitantes de Shanghái. Cuéntanos. Bueno, además lo que no se sabe es que hoy día hay aproximadamente 200 millones de chinos en cuarentenas como las de Shanghái. Se habla mucho de esta ciudad, por supuesto son 25 millones, todo Chile y un poco más, digamos, pero se habla muy poco de Shenzhen, de centros muy importantes en todo sentido para China, por lo tanto 200 millones de personas en cuarentenas brutales, es algo que llama la atención. Ahora, ¿por qué China se niega a relajarse o a aplicar una política un poquito más distendida al respecto? Yo creo que hay varias cosas. Muchos dicen de que China no está en condiciones de manejar una pandemia que se extendiera más. O sea que el sistema de salud, la cantidad de camas que tienen es totalmente insuficiente y sería una derrota política del gobierno increíble si de pronto los hospitales, etcétera, están totalmente saturados. Lo otro es que la figura de Xi Jinping se ha constituido una especie de superfigura política. Ahora va a aspirar a la tercera reelección, o sea, la tercera elección. Y su pensamiento ha sido incorporado a la Constitución china como algo, bueno, infalible prácticamente. O sea, es parte de lo que todo chino debe saber y respetar. Ahora, Xi Jinping se ha jugado personalmente por las cuarentenas duras. Y lo que pasa con este tipo de dictadores, le pasa a Putin también, es que todo su entorno, que vive aterrorizado, por supuesto, porque basta una mirada de estos tipos para que tú pierdas todo lo que tienes, no es capaz de contradecir. O sea, no hay mecanismos democráticos, o por lo menos más abiertos, de contradicción. De que alguien le diga, oye, pero estás mal con esta cosa, sino que hay una forma en que va ratificando la visión del gran líder. Le pasó a Mao Zedong con el famoso salto adelante, murieron 20, 40 millones de personas, y nadie se atrevía a decirle a Mao que estaba... todo lo que estaba. Por lo tanto, aquí hay un problema que es de salud, pero también que tiene que ver con el tipo de sistema político que tiene hoy día China. Y por eso ha llamado la atención también algunos videos que se han grabado de gente reclamando, protestando y a los gritos en los barrios de Shanghái. Carlos. A ver, lo que es interesante o tal vez paradójico lo que sucede en el caso de China, pues todos sabemos que partió, ¿no es cierto?, el virus partió en Wuhan, ¿no es cierto?, en China, pero China apareció inicialmente como que tenía controlado todo esto. Hay que recordar también que Chile ha sido uno de los grandes productores de vacunas. De hecho, ¿no es cierto?, el principal vacuna en el caso chileno justamente es la vacuna Coronavax. Entonces, uno pensaba, digamos, que China había avanzado y estaba... Ahora, lo que está pasando también es que China siguió una estrategia un tanto distinta al resto de los países. Hay que recordar que el resto de los países, incluido Chile, ¿no es cierto?, fue vacunar primero a los que son más riesgosos, que son los adultos mayores. Pero resulta que en China partió al revés, partió inicialmente con los más jóvenes, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, salía la estadística en el Economist, hay un 40% de los mayores de 80 años que no están vacunados. Y muchos de ellos no quieren vacunarse. Hay una oposición a vacunarse la población mayor, incluso han habido incentivos económicos para que puedan vacunarse, por lo tanto, China está con un problema, digamos, que no logra llegar, probablemente la cifra que daba, ¿no es cierto?, Mauricio, corresponde fundamentalmente a adultos mayores que tienen una probabilidad mayor ¿no es cierto?, de muerte. Entonces,
este confinamiento puede que se mantenga por un tiempo largo. Ahora, yo quisiera agregar, ¿no es cierto? Yo creo que no corresponde, nobleza obliga reconocer de que Chile lo hizo bien. Y como ustedes saben, la semana pasada se entregó el premio Franz Edelman, ¿no es cierto?, a Chile por los logros alcanzados en todo el periodo de la pandemia, particularmente en el manejo de la ciencia de datos administrativos para poder hacer la trazabilidad, entonces, y tener control en el manejo de la pandemia, que fue justamente reconocido a nivel internacional. Yo creo que eso muestra que al final se hizo bien lo que se hizo en el gobierno pasado. María Olivia. Sí, no, bueno, nosotros todos dudamos siempre mucho de las cifras, ¿no es cierto?, chinas. O sea, si uno tiene una cifra, un 40% de no vacunados mayores de 80, en una sociedad donde además el adulto mayor vive con más gente joven, claro, es un riesgo, ¿no es cierto? Es un riesgo, además no solo se mueren, sino que hospitalización es más grande. Yo entiendo además que China está en una campaña de erradicar el COVID no solo por la prestancia y la reputación internacional, sino que también porque viene el Congreso del Partido Comunista ahora, el segundo semestre. Y ese es un evento enorme donde se abre, ¿no es cierto?, se muestra al mundo organizado, un poco ¿no es cierto?, la política y la ideología en su despliegue máximo, y tener un país donde hay brotes de COVID les empaña el momento, en especial con las críticas que vienen, ¿no es cierto?, de las provincias de China, donde ha sido, ¿no es cierto?, la vida mucho más dura, no solo COVID, sino que viene un poco arrastrándose en este modelo más inequitativo de desarrollo. Sí. Entonces creo que hay un montón de temas que están debajo de esta cuarentena tan radical y que van a poner un poco en jaque, a menos que la logren dominar, un poco en jaque al sistema, porque tú ves que ya hay resistencia incluso del pueblo chino a encuarentenarse. Sí, claro. Y es lo que se ha visto en estos videos a través de las redes sociales, en un momento además donde hay algunos fantasmas de una eventual crisis financiera también allá en China. Son varios temas los que se empiezan a cruzar y eso está bien interesante mirándolo en esa perspectiva también de lo que viene hacia el segundo semestre. Bien, la noticia con y en un mundo, sí, perdona, pero y solo para comentar una cosa más ahí, sí, que además el tema de la guerra con Rusia, bueno, donde China ha jugado un rol ahí, ¿no es cierto?, medio tambaleándose por un lado, pero sin meter sin el all-in, donde el impacto alimentario de esta guerra no se ha visto, porque piensa tú que en esta época Ucrania debería estar sembrando, y no debe haber ningún granjero en Ucrania que esté sembrando ni trigo, ni raps, ni avena, ni cebada, ni granos, no están. Esta implicancia puede ser fuertísima para países donde además China tiene intereses, África. Claro. Para poner un nombre, sí, para qué decir Europa, y el resto del mundo, pero entonces hay hoy día muchas cosas en juego en la parada china. Cierto, leía el otro día en el New York Times que hay países como Turquía o Egipto, Arabia Saudita, que dependen en más de un 70-80% de la importación de trigo, precisamente, un producto fundamental, evidentemente, para la canasta. Bien, vamos a la siguiente noticia. Carlos, querías agregar algo, perdona. No, yo quiero agregar algo respecto al tema de las materias primas, en general los alimentos, el precio de los alimentos. En el informe también que estaba leyendo del Banco Central aparece que está pasando con los precios a nivel internacional de todos estos productos, no solamente el petróleo, ¿cierto? Es impresionante el alza que ha habido en los últimos meses, y particularmente el alza que ha habido en los costos de transporte marítimo. Fíjate que se ha prácticamente quintuplicado, ¿no es cierto?, el precio del transporte marítimo el último año y medio. Por tanto, aquí hay una presión de costo, ¿no es cierto?, enorme, que es una inflación importada que obviamente va a golpear también a Chile. Así que un fenómeno también que hay que tener en cuenta hacia el futuro. De todas maneras. Bien, la noticia colada de Mauricio Rojas para esta edición de Reunión de Pauta. Vamos al siguiente tema, de vuelta ya en nuestro país. Carlos Williamson nos invita a hablar sobre lo que ha dicho el agricultor Otto Bild al diario El Mercurio. ¿Quién es él? Bueno, tiene un predio que fue usurpado en el Alto Biobío y declaró que ellos no quieren irse ni tampoco queremos que nos maten. Fueron sus palabras textuales, Carlos, en esta declaración. Cuéntanos sobre el tema. No, a ver, yo creo que más allá de la situación bastante compleja, ¿no es cierto?, de este agricultor, que entiendo que es suizo o descendente suizo, más allá de la situación particular de él, donde efectivamente él dice, ¿no es cierto?, o nos quedamos aquí, nosotros vamos a quedar aquí, o vamos
no queremos ser ¿no es cierto?, asesinados, Sí. lo dice así. Pero yo simplemente lo pongo como un tema que se repite nuevamente. Hay un asedio permanente en ciertas localidades donde la fuerza pública no tiene posibilidades de acceder o tiene restringidas sus posibilidades de acceso. Entonces, literalmente tenemos vastos sectores de la Araucanía donde el Estado falló, donde hay un Estado de Derecho bastante precario y donde los grupos violentistas, activistas violentistas mapuche usurpan tierras, queman bienes agrícolas y eso se mantiene en forma permanente. Entonces, todo esto un poco a la luz de lo que se está hoy día discutiendo en la Comisión Constituyente, digamos, lo que sucedió ayer. Lo que sí es cierto es que hacia el futuro vamos a tener una justicia indígena, ¿ya? Esto supone que hay una justicia indígena, una jurisdicción indígena que va a ir paralela al Sistema Nacional de Justicia. Entonces me pregunto yo, ¿cómo se tratarán en el futuro, en el caso que esto prosperara, estas tomas ilegales? ¿Ya? Si hoy la justicia se muestra incapaz de tramitar estas causas, ¿cómo se hará en el futuro en este contexto bastante complejo? Hoy día leía, ¿no es cierto?, una declaración del ex alcalde de Tirúa que dice, la solución finalmente a todos los problemas que estamos viendo es que exista en la Constitución la posibilidad de expropiar todos los terrenos, digamos, que son de pueblos originarios. Por tanto, ahí entraríamos además con todo el tema de la expropiación y con toda la discusión que ha habido sobre el derecho a propiedad y cómo se compensa a quien finalmente es expropiado en el caso, digamos, de tener que ceder tierras propias para el beneficio, digamos, del pueblo mapuche. Por tanto, yo veo que aquí estamos entrando además en una situación compleja, una vez que tengamos esta jurisdicción indígena, para resolver este problema complejo, ¿no es cierto?, de un Estado fallido que definitivamente no logra resolver los problemas de la Araucanía. Mauricio. Bien duro decir Estado fallido, pero de repente parece apropiado el calificativo. Ahora, lo grave de todo esto es que se confirma una vez más que la violencia paga en Chile, que la violencia permite conseguir cosas, que hoy día no tenemos un mecanismo del Estado de Derecho capaz de controlar la violencia, ni en los barrios de Santiago. Hace poco yo veía este funeral que hubo toda una noche increíble, los tipos disparando con ametralladora, etcétera. Lo que sigue pasando en el centro de Santiago los días viernes y otros días también. Es decir, tenemos una situación de quiebra de aquello que es el fundamento del Estado, que es el control del uso de la violencia para que se use solo legítimamente. Y esto es muy grave porque la gente aprende de estas cosas. Todos aprenden. Y finalmente vamos a terminar en un Chile donde el que tiene más poder de ejercer la violencia va a imponer sus ideas. Eso es pésimo realmente. Vamos muy mal por ese camino. María Olivia. Quizás lo que hay que pensar es cómo uno resuelve estos problemas en el futuro, porque estos son problemas que se arrastran hace tiempo. Quizás nosotros no los habíamos visto en Santiago, pero desde fines de los 90, inicio de la década del 2000, ya teníamos eventos, ¿no es cierto?, de tomas de terreno en el sur, en la Araucanía, y yo creo que no solo un Estado fallido, Carlos, sino que también un país indolente, porque no miramos el problema a la cara y no tratamos de resolverlo cuando el problema era chico. Y claro, tú dices hoy día la justicia no tramita estas causas, entonces si la justicia no tramita estas causas hoy día o no lo resuelve, tenemos que hacer que se resuelva de alguna manera. Yo no tengo la solución, no tengo la solución y no sé si lo que está pensando, ¿no es cierto?, lo que se está pensando en la nueva Constitución es mejor o peor idea. Sé que es distinto y sé que quizás lo distinto podría ser una alternativa. Y pongo en duda todo lo que sé y me declaro ignorante completa, pero creo que esa es la única actitud que podemos tener, porque con herramientas conocidas hoy día no sé si vamos a resolver el problema que tenemos. Ese es el tema indígena, ¿no? Sí. A diferencia de lo que es el problema del narcotráfico, donde hay países que lo han resuelto, donde uno sabe más o menos que si sigue el dinero y lo persigue y hace lo que tiene que hacer en términos financiero-económicos, puede resolver parcialmente el problema. Y quizás no se hace porque hay mucha corrupción entre medio, quizás. Y quizás lo que tenemos que hacer de nuevo es mirar este problema de otra manera. Entonces, creo que tenemos que pararnos delante de estos problemas con un sentido de autocrítica, de haber sido parte de esta indolencia, y de que lo que nosotros tenemos como sistema y Estado y sistema de justicia hoy día no funciona para adelante, ni va a funcionar.
Carlos, yo pensaba en una Mauricio. cosa. ¿Qué ocurre si los agricultores como Otto Bild se arman y comienzan a defender su tierra a balazos? ¿Cómo parecía que estaba en la fuente alemana, el dueño? Bueno, dijo, aquí tengo que defenderme. Cuando el Estado falla hay que defenderse. Porque ese es el camino. O sea, cuando las cosas están desarrollándose de esta manera, la reacción de la gente afectada, de las víctimas, va a ser armarse y defender su tierra, defender la fuente alemana, defender su negocito. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve entonces la cosa. Carlos, ¿querías agregar algo? No, quería agregar, digamos, de que el otro día apareció, ¿no es cierto?, leyeron una entrevista que se le hizo al expresidente de Sofofa, Bernardo Larraín, ¿no es cierto?, a propósito del tema que se ha discutido muchas veces, digamos, o sea, que se ha dicho muchas veces, digamos, que tienen que salir las empresas forestales. Piensen ustedes lo que significa eso, que tienen que salir de nuestros terrenos las empresas forestales porque usurparon tierras que eran de pueblo originario. Por lo tanto, es un tema bastante complejo. Yo estoy de acuerdo, María Olivia, que probablemente aquí ha habido dejación, indolencia de parte del Estado chileno, siempre, ¿ya? En algún momento se pensó, ¿no es cierto?, con la CONADE y la compra, digamos, de ciertos campos que además, digamos, tan restringidos, se podía resolver el problema. Eso no fue suficiente, o sea, no ha habido tampoco avance en ese plano. Y yo creo que estamos en una situación peor todavía hoy día, porque evidentemente ya está claro que el Estado de Derecho no funciona. O sea, cuando se toman un campo, no pueden entrar, simplemente no pueden entrar los carabineros, ¿no es cierto?, y entonces lo agarran a balazo. Por tanto, no se puede partir de la base de que esto se puede solucionar sin antes reconocer, ¿ya?, que para que haya solución tiene que haber paz, ¿no es cierto? Y la paz supone, ¿ya?, que hay que disponer las armas y por tanto los grupos violentistas tienen que ser aislados. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. No ocurre algo que no ha pasado y aparentemente en este gobierno tampoco hay mucha voluntad política de avanzar en ese plano. Por tanto, yo veo compleja la situación al futuro, más aún, como digo, con una convención constituyente que va a entregar al pueblo indígena ciertas preferencias o ciertos beneficios que hoy día no tienen. Sí. La noticia colada de Carlos Williamson, lo que conversamos aquí en Reunión de Pauta. María Olivia Recart nos trae para hoy un tema que tiene que ver con una investigación del Instituto Barnard en Inglaterra, que ha publicado en eLife. Existe una nueva técnica, dice, para revertir el envejecimiento y hacer que las células de la piel actúen 30 años más jóvenes. María Olivia. Para los que nos están mirando vamos a quedar así como no, yo quise traer un tema porque me parece fascinante la ciencia y mirar, ¿no es cierto?, lo que viene para el futuro en términos, nosotros vivimos, todos los que estamos escuchando, todos los que estamos aquí, vivimos la ciencia en su máxima expresión con el desarrollo de las vacunas, ¿no? Sí. A partir de la identificación de la pandemia, del virus, etcétera, ok. Pero aquí hay un montón de ciencia que se está haciendo de vanguardia y que tiene que ver con un tema que a mí me apasiona porque estamos entrando, como dijo Carlos Williamson, al que le toque la soga. No, yo creo que esta investigación, lo que a mí me llama la atención es primero que la vejez es efectivamente una enfermedad. Y como enfermedad lo que se trata de identificar cuáles son, ¿no es cierto?, las causas de esta enfermedad. Y la ciencia intenta revertir estas causas no solo desde el punto de vista de la visibilidad de las arrugas, ¿no es cierto?, que a uno se le cae todo, y se le olvidan las cosas, y se le cae todo físicamente el cuerpo, sino que se le olvidan las cosas, es más torpe, es más lento, más lenta, sino que también desde el punto de vista de la calidad de vida en términos de enfermedades, ¿no es cierto? Porque la degeneración celular al final es cáncer, es enfermedades hepáticas, son órganos que fallan, etcétera, y que tiene que ver con la calidad de vida. Ese es un ámbito que me parece fascinante, y lo segundo también que tiene que ver con que ser viejo también es ser invisible. Uno se transforma, se queda fuera de la tecnología. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, si una persona no aprendió internet, WhatsApp, teléfono, y entiende el 4G, 5G, Wi-Fi, se quedó fuera. Y creo que hoy día quedarse fuera de la tecnología es ser invisible. Yo no sé de qué es lo que nos vamos a quedar fuera nosotros. Probablemente Carlos y Mauricio mucho antes que yo van a quedar fuera de algo. Pero de algo nos vamos a quedar fuera y vamos a ser invisibles para el resto de la sociedad. Y creo que ser invisibles es terrible. Y por lo tanto, cualquier cosa que te ayude a tener tus últimos años estando equipado para poder estar presente
y seguir siendo útil y no ser invisible, me parece como un acierto de la ciencia. Mauricio. Sí, yo estaba leyendo algunas otras cosas y hay gente que dice que la muerte va a ser simplemente eliminada o superada. Lo dicen bastante seriamente, lo dicen que será dentro de 20, 30, 40 años. Hay gente bien que está avanzando en eso y que tiene que ver con estos avances científicos. Y yo pensaba, ¿qué va a pasar con el ser humano el día que no se muera? Porque toda la vida del ser humano, sus creencias, todas las cosas, ha estado organizado en torno a la muerte. La muerte es lo más increíble, lo más asombroso que le ocurre al ser humano. Sus creencias, sus dioses, sus religiones, todo ha tenido que ver con una especie de superación simbólica, por lo menos, de la muerte. ¿Qué va a pasar con el ser humano? Va a ser la revolución más importante que se haya vivido, sin duda. Y la verdad es que a mí me supera completamente llegar a imaginarme qué va a ser el ser humano sin la muerte. Sí. Carlos. Yo creo que probablemente convenimos todos de que lo más importante del alargamiento de la vida, ¿no es cierto?, es la calidad de vida. O sea, yo creo que alargar la vida, ¿no es cierto?, con una mala calidad de vida, mejor morirse. Recuerdo ustedes, digamos, creo que hay gente que todavía, ¿no es cierto?, cuando ha tenido algún tipo de enfermedad, congelan su cuerpo porque tiene una enfermedad terminal, o mueren, ¿no es cierto?, o antes de morir, ¿no es cierto?, congelan el cuerpo para esperar justamente que tenga en algún momento una sanación con alguna vacuna, algo así. Pero lo interesante, digamos, de la propuesta, del artículo que menciona María Olivia, es una vacuna que estaba leyendo que en el fondo lo que permite es evitar que se sigan multiplicando, ¿no es cierto?, aquellas células que son las viejas, ¿no es cierto? Yes. Y estas células viejas, ¿no es cierto?, se acumulan en el cuerpo y liberan ciertos compuestos que desencadenan, dice ahí en el artículo, síntomas del envejecimiento y las enfermedades que lo acompañan, que son el cáncer, el Alzheimer, la arteriosclerosis. Por lo tanto, qué importante tener estas vacunas que permiten, en el fondo, que la calidad de vida aumenta, justamente porque logran eliminar estas células que son las viejas, ¿no es cierto?, que en el fondo alteran el funcionamiento de todo el sistema de todo el sistema celular. ¿Ya? Interesante, digamos, pero insisto, yo creo que aquí lo más importante, digamos, es alargar la vida, pero que la calidad de vida sea la que todos esperamos y que la persona tenga esa capacidad para mantenerse alerta, ¿no es cierto?, atento y sin pérdida, digamos, de memoria. Sí. Y ágiles, y que podamos caminar, y que podamos salir a recorrer bosquecitos, ríos. Sí. Si no, y que nos paguen una pensión digna y todas esas cosas. Si es difícil el tema de la pensión, imagínate con esos plazos, ahí estamos más difícil. María Olivia Recart, Carlos Williamson, Mauricio Rojas, nuestro panel de este martes aquí en Reunión de Pauta. Vamos a nuestra última sección con los datos y los recomendados que nos traen nuestros panelistas. María Olivia. Oh, qué bueno, porque yo quería ser primera, gracias, me leíste la mente. Quiero ser primera porque voy a recomendar un libro de Simone de Beauvoir, que, ¿no es cierto?, fue la gran pareja de Sartre, pero además una intelectual de reputada prestigio. Las feministas hoy día no la reconocen, pero yo la leí de joven y era mi ídola feminista ella. No la reconocen porque la encuentran probablemente amarilla dentro del mundo del feminismo hoy día, pero una iluminada del feminismo de la época. Y ella tiene un libro que se llama La vejez, que es un ensayo de 1970, muy lúcido sobre la vejez y sobre este tema, que lo dramático que es ser invisible cuando uno es viejo. Y estás lúcida y probablemente estás sentada ahí y escuchas todo, pero no tienes la agilidad, la rapidez para interactuar, o no te puedes mover, o dejaste de ser pertinente. Y un ensayo de 1970, Simone de Beauvoir, La vejez. Bien, el libro recomendado de María Olivia Recart, entonces, La vejez. Le recomiendo a Carlos que lo lea. Vamos a la noticia, al dato que nos trae Carlos Williamson hoy día. Carlos. A ver, hoy día, como ustedes han escuchado a nivel político, se denota permanentemente lo que se llama el Estado subsidiario. De hecho, el presidente Lago lo dijo, lo único que va quedando en la constitución de Pinochet, ¿no es cierto?, el Estado subsidiario. A pesar de que no se dice Estado subsidiario, es subsidiario, y está todo el tema del neoliberalismo y todo eso. Pero la gente no sabe lo que es Estado subsidiario. Por lo tanto, yo recomiendo leer justamente un libro de una filósofa francesa,
lo recomendé hace como un año y medio atrás, pero conviene releerlo, Chantal del Sol, que se llama Estado Subsidiario. Ajá. Es una publicación del Instituto de Estudio de la Sociedad. No lo tienes que mover tanto, eso ahí. Ahí está. Ahí está, Estado Subsidiario de Chantal del Sol. Vale la ¿Y pena leerlo, ella la porque Chantal del Sol, va a votar por Le Pen o va a votar por Macron? Macron, totalmente. ¿Cómo están esas elecciones? ¿Cómo están esas elecciones? Mauricio, tu dato para hoy día. Mira, voy a recomendar una serie basada en un libro de una autora que nombramos hace poquito, Elena Ferrante, esta famosa serie de estos 4 libros que hay sobre esta amiga estupenda o la amiga brillante. He visto los 2 títulos. Hay una serie que va en la 3ª temporada en HBO. HBO, sí, muy buena. Está muy buena, está bastante cerca de lo que es el libro. O sea, es tranquila, transmite bastante bien lo que es la idea central del libro. Así que yo lo recomiendo, no sé si se llamará en Chile La amiga estupenda o La amiga brillante. He visto ambos títulos porque está en HBO y está basada en las novelas de Elena Ferrante. Bien, el recomendado. Increíble con sí, su comentario, 2 comentarios de la saga de Elena Ferrante, y vale la pena mirarlo en la serie. Lo primero es como Italia lo que era en 1950, ¿no? Ajá. O sea, en el fondo, la ideología, los sindicatos, el comunismo, la cosa del barrial, que puede seguir siendo hoy día, pero además era un país muy subdesarrollado, era un país muy pobre, y era un país donde la gente vivía en estas clases sociales completamente separadas. Y tú haces la analogía hoy día un poco, ¿no es cierto? No sé si con Chile, porque Chile, pero con América Latina, 30 años, 40 años después, y la verdad es que el cambio de clases sociales que era tan difícil, ¿no? Esta mujer que estudia en la universidad y la otra que no estudia, y las diferencias sociales, lo que acceden, los matrimonios, las vidas. Impresionante lo pertinente. Súper buena serie. Bien, los recomendados de Mauricio Rojas, María Olivia Recart, Carlos Williamson, nuestros panelistas para este martes. Un gusto, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¿Te queda bien el pelo corto, Chao, Sebastián? ¿Le gustó, cierto? Está bueno, ya está. Muy buen corte de pelo, muy bueno. Gracias, María Olivia. Chao, que estén muy bien, nos vemos. Gracias por acompañarnos aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Estamos cerrando ya nuestra edición del día de hoy. Recuerden que viene Cristian Barken desde el Jardín ahora, aquí en Radio Pauta, conversando hoy día con el economista Jorge Quirós por la inflación, el efecto que tiene esto en las sociedades, también el análisis y la conversación de siempre de Cristian Barken a continuación. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con